Continuar, ¿verdad? Nuestra clase de Antiguo Testamento en ese mismo espíritu, ¿verdad? De encuentro con el Señor, de reconciliación con su gracia, de esta Semana Santa, ¿verdad? Que hemos comenzado. Espero, ¿verdad? Que todos y cada uno de ustedes hayan podido tener una linda celebración de Domingo de Ramos y en esta semana poder encontrarnos con el Señor, con Jesús, que, que nos ofrece su perdón, su gracia, su misericordia, a través de su amor infinito hacia nosotros, y poder experimentar el amor de Dios hasta la cruz del Viernes Santo, para poder acompañarlo también en su santa resurrección el domingo. Muy bien. Les comento que a veces hay personas que se equivocan comentando el sábado, todavía siguen llamándolo sábado de gloria. Ya no existe lo que se llama sábado, antes se llamaba sábado de gloria porque la celebración, como ustedes saben, de la resurrección del Señor, la vigilia pascual, se celebra el sábado, pero es porque obviamente es el sábado en la noche, en la madrugada, cuando debemos prácticamente hacer coincidir la resurrección con la primera hora del domingo, o sea, en la madrugada, a las 12 de la noche deberían tocar las campanas y cantar el Gloria. Lamentablemente, pues se ha tratado de celebrar mucho antes, a veces a las 6, a las 7 de la noche del sábado, y por eso se empezó a llamar sábado de gloria, pero no es ya sábado de gloria, se llama sábado santo. ¿Y por qué la iglesia nos dice que no es sábado de gloria? Es para no confundir el día de la resurrección, que no es el sábado, es el domingo. Nosotros el sábado lo anticipamos porque obviamente son las vísperas, ¿verdad? O sea, nos preparamos pero no es porque la resurrección haya sido sábado, sino domingo. Por eso es que muchas personas todavía siguen con esa confusión antigua. Es una tradición muy antigua de llamar el sábado de gloria, sin embargo no existe sábado de gloria, es sábado santo. ¿Ok? Entonces, lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves, viernes, sábado santo y luego domingo de resurrección. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a hablar del Antiguo Testamento donde nos habíamos quedado. Bien, Moisés hace un recorrido por el desierto, vimos los mandamientos, recuérdense que hablamos muchísimo de los mandamientos, incluso tuvimos una clase muy interesante sobre las imágenes, eh, y de allí Moisés sigue con el pueblo, no entra absolutamente, no llega a entrar en la tierra prometida, no es una misión suya, obviamente, la de entrar con el pueblo a la tierra prometida. La misión Dios se la da a Josué. Entonces, después de la muerte de Moisés, que muere antes de entrar en la tierra prometida, de lejos, logra ver la tierra prometida, pero no entra, no logra pasar el Jordán. Recuérdense que el pueblo de Israel bordea el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando se abre, sigue bordeando el Mar Rojo hasta subir hacia, acuérdense que siempre van bordeando el agua, porque si no de lo contrario son zonas desérticas que morirían. Y siguiendo ese recorrido bordeando el agua, ellos llegan a tocar, ¿verdad? La entrada a través del cruce por el río Jordán. El río Jordán no es un río muy grande. Ya después cuando hablemos del Nuevo Testamento, yo les voy a enseñar a ustedes fotos de cuando yo visité la Tierra Santa y las fotos que tenemos en el río Jordán. Verán que es un río de un caudal no muy grande, por lo tanto es muy fácil atravesarlo. Eh, y el pueblo de Israel se encontraba en lo que es la actual Jordania. Recuérdense que el río Jordán, o sea, en el medio,
Es un río que, digamos que hace su recorrido de sur a norte o de norte a sur, de cualquier manera, bueno, como lo queramos ver, pero eh, es un río alargado de norte a sur que precisamente divide dos territorios importantes. Hacia la izquierda, si nosotros vemos el mapa, hacia la izquierda está Israel, o sea, la tierra de Israel, la tierra prometida que ellos estaban esperando, y hacia nuestra derecha estaría lo que es la actual Jordania, que es un territorio bastante amplio, bastante grande. Es un territorio donde llegan las fuerzas, ¿verdad? De Israel, todo el pueblo de Israel, para conquistar la tierra. Y al conquistar la tierra, ¿verdad? Su idea religiosa de conquistar la tierra es, Dios les ha mandado a atravesar el Jordán y tienen que ir a conquistar de alguna manera la tierra usando la fuerza. Hay muchas veces algunas personas que me preguntan, padre, ¿cómo es Dios, verdad, que se muestra en el Antiguo Testamento como un guerrero eh, conquistando la tierra donde estaban viviendo los cananeos para dársela al pueblo de Israel? Parecería como si Dios fuera injusto en el sentido de que procura la muerte de otras personas. Y recuerden lo que yo siempre les he dicho desde el principio cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, que empezamos a estudiar los primerísimos versículos que a veces son muy confusos en la visión que tenemos de Dios. Recuérdense que quien escribe la Biblia no es exactamente Dios que se sienta a escribirla, ¿ok? Dios inspira, ¿ok? Dios inspira, pero quien se sienta a escribirla son los escritores bíblicos, son los escritores sagrados, son personas, son seres humanos de carne y hueso, con muchas, diríamos, muchos defectos, muchas situaciones personales, y por lo tanto es muy normal que nosotros veamos al pueblo de Israel, en este caso, eh, a veces poniendo como su sello en lo que escribe, ¿ok? Si por ejemplo nosotros vemos que nos dice la Sagrada Escritura, Yahvé de los ejércitos, como si él fuera un luchador, como si él estuviera matando gente, no es exactamente una, como diríamos, una visión de Dios completamente exacta como nosotros la deberíamos, ¿verdad? Tener ya ahora, después que Jesús nos ha revelado a Dios 100%. Acuérdense que la revelación, perdón, la revelación del Antiguo Testamento es una revelación completamente, como diríamos, eh, imperfecta, ¿ok? O sea, no es la visión de Dios 100%, ¿ok? No es la visión de Dios que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Esa visión es una visión muy, 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 como diríamos, como limitada de Dios. Y esa visión limitada de Dios es la que nosotros tenemos que entender a la hora de leer el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay momentos donde nos salen textos bíblicos como ese que dice que la burra de Balaán habló, ¿verdad? Como si una burra hubiese hablado. Bueno, no sabemos, probablemente haya sido un milagro y haya sido cierto. Pero recuérdense que todos esos puntos son escritos por personas, seres humanos, inspirados por Dios, pero siguen siendo seres humanos igual, ¿ok? Igual hay un texto donde dice que el sol se detuvo, cuando sabemos que obviamente no es el sol el que se mueve, sino la tierra que se mueve alrededor del sol. Entonces hay gente que nos dice, bueno, la Biblia se equivocó en esto. No, no es la Biblia que se equivocó. Es el escritor bíblico que cuando escribe va a escribir siempre desde su punto de vista, ¿verdad? Desde su visión, desde su
manera de ver las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a entender también este análisis, ¿verdad? De las, digamos, del Antiguo Testamento. Sobre todo esta parte que vamos a ver, que es una parte muy, yo diría como cruel, porque es una parte muy específica de guerra, de destrucción, donde vemos que parecería como que Dios está incitando esta guerra. Y no, no es Dios. Acuérdense que es la visión que ellos tienen de Dios, y el escritor bíblico cuando escribe va a escribir siempre con una visión suya. ¿Cuándo vamos a tener nosotros la visión verdadera de Dios? En Jesús. Porque podríamos preguntarnos, bueno, no es la visión correcta de Dios, no es la visión 100% de Dios, es una visión limitada porque está escrita con personas que son profetas, que son patriarcas, que recibieron de Dios una enseñanza, pero no directamente de Dios. ¿Cuándo vamos a recibir las enseñanzas directamente de Dios? En Jesús. Cuando ya Jesús se nos manifiesta completo como verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, es verdadero Dios, nos viene a hablar de Dios tal y como es Dios. No la visión del profeta, ni la visión del patriarca, ni la del rey, no, la visión de Dios mismo en Jesús. Entonces, Jesús es quien pone la mejilla, o sea, pone la otra mejilla. Ahí entonces vamos a entender quién es verdaderamente Dios, no es el Dios guerrero. Padre, entonces, ¿por qué es el Dios guerrero en el Antiguo Testamento? Ah, bueno, es porque la visión que ellos tenían de Dios era esa. La visión que el pueblo de Israel tenía de Dios era una visión de que Dios le estaba diciendo, mira, agárrate la tierra a pesar de que tengas que matar, a pesar de que tengas que hacer lo que sea, porque esa es la visión, lo que ellos entienden de Dios. Acuérdense que el mensaje de Dios a ellos no les llega directo, les llega tergiversado por su inteligencia, por su modo de concebir al mundo y las cosas. Por eso es que hay textos bíblicos donde nos dice, como les decía, el sol se detuvo, y tú dices, bueno, pues el sol no se detiene, pues no es el sol el que se mueve. Sabemos ahora que la tierra es la que se mueve. Pero, ¿por qué habla de que el sol se detuvo? Porque habla de que la burra de Balán habló, porque habla de un Dios guerrero. Por eso, porque es un Dios limitado y toda, o sea, es una visión de Dios, no de Dios. Es una visión de Dios, una visión muy limitada. ¿Ok? No es una visión de Dios como la tenemos en Cristo Jesús, que es una visión completa de Dios, porque es Dios mismo que habla, es Dios mismo que se presenta, ¿ok? A nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que entender el Antiguo Testamento entendiéndolo basado en la cultura y la historia del pueblo de Israel, no basada absolutamente al pie de la letra, porque si nos basamos al pie de la letra, entonces no entendemos cuál es el verdadero rostro de Dios, quién es Dios verdaderamente. Y entonces lo vamos a confundir con una visión de alguien que escribió eh, algún libro del Antiguo Testamento que tenía una cultura, una forma de percibir al mundo, de percibir las cosas a su manera. Por eso es que siendo judíos, obviamente ellos hacen entender al mundo como que Dios los quiere a ellos y solo a ellos, y que a los otros Dios simplemente los quiere aniquilar. Fíjense, si leen el Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta de que los escritores bíblicos que son judíos, y judíos bastante ortodoxos, en el sentido de que son muy observantes, ellos, Dios los quiere a ellos y a los demás los quiere aniquilar, los quiere matar y los quiere sacar. No es esa la visión de Dios. Acuérdense que Dios no es de esa manera. Esa es la manera que ellos pensaban de Dios. ¿Ok? Entonces el escritor bíblico tiene una idea de Dios y esa es la idea que nos narra. Es lo mismo que quien va a una escuela, recibe una clase y luego tiene que darle esa clase a otra persona. ¿Ok? Por ejemplo, es como si nosotros, por ejemplo, no sé, no vimos la novela, ¿ya? Y tu compañero, tu compañera o algo quiere narrarte lo que pasó en esa novela o esa película. Te dice, mira, pasó esto y esto y esto y esto. Probablemente no esté 100%
consciente de todo lo que pasó, no esté 100%, digamos, conocedor de lo que pasó, porque lo va a dar desde su punto de vista, desde su manera en cual la vio. Y probablemente te va a narrar las anécdotas de esa película que más le llamaron la atención. Y probablemente hayan cosas que exagere y probablemente hayan cosas que no pasaron, pero que simplemente se pudo de alguna manera confundir en alguna escena o algo. Entonces, es lo mismo. O sea, aquí estamos recibiendo una imagen de Dios mediada por unos profetas, unos reyes, unos patriarcas, que son escritores bíblicos, pero que no son absolutamente Dios mismo. ¿Cómo vamos a ver a Dios mismo? En Jesús. ¿Ok? Por eso es que tenemos que estar tranquilos que si vemos todas estas narrativas del Antiguo Testamento, no tenemos por qué nosotros preocuparnos ni tampoco de alguna manera sentirnos, digamos, como mal porque decimos, ay, qué visión de Dios es esta, qué cosa tan rara, ¿verdad? De Dios no es este el Dios que yo conozco. Claro, porque nosotros conocemos el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, entendámoslo de esa manera. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vamos a estudiar Josué. Y Josué y el libro de los jueces es bastante complejo como libro para poder entender la visión de Dios. O sea, quién es Dios. Se van a, se van a confundir. Yo lo sé, que se van a confundir bastante. Déjame un momentito eh, silenciar los micrófonos, ¿verdad? Para poder tener completamente silencio, ¿verdad? Cuando vayan a ver esta, porque les voy a presentar ahora un pequeño video, es un video bastante cortito, pero es un video muy interesante sobre el libro de Josué, ¿ok? El libro de Josué. Estén atentos porque el video es rápido en el sentido de que te va dando datos así, y quiero después compartirlo con ustedes. Quiero, después que vean el video, voy a querer que ustedes me den su opinión y su idea, ¿verdad? De lo que han visto acá, la idea que tienen también del libro de Josué. ¿Qué les parece? Si comparten la idea que yo les decía de este Dios que muchas veces se presenta como guerrero, pero que en realidad es una visión muy judía, no es una visión real de Dios 100%. Pero sin embargo, el libro de Josué trae unas enseñanzas muy interesantes y a mí me gusta mucho el narrador porque el narrador de este video nos va a hacer entender que a pesar, ¿verdad?, de que la imagen de Dios no es la imagen de un guerrero, sin embargo, es un Dios que guía a su pueblo, que mantiene su alianza, que no defrauda a su pueblo y que es un Dios completamente amor para su pueblo. A pesar de que, obviamente, acuérdense que la visión de Josué es una visión muy judía. O sea, para ellos, Dios es el Dios de Israel y por lo tanto, para los demás, Dios es, digamos que para Dios piensa de las otras personas como si no existieran, como si fueran animales y no es cierto, no es cierto. Eso es una visión muy judía, no es la visión de Dios. Dios ama a todos, no solamente al pueblo que se escogió para rebelarse, solamente elige a Israel para rebelarse, pero no es absolutamente el único. O sea, acuérdense que Dios es un Dios universal. ¿Ya? Pero quiero que lo vean este video con esa imagen para que ustedes, que ya conocen bastante del Nuevo Testamento también y tal, puedan ver este libro de Josué con una visión bastante amplia, una visión también crítica, o sea, de poder darse cuenta cuáles son los puntos del libro también que nosotros desde el Nuevo Testamento que ya conocemos podemos comprenderlo, entenderlo e iluminarlo incluso, ¿verdad? Pero que nos da también datos muy interesantes sobre la entrada del pueblo ya después de todos los 40 años en el desierto, perdón, la entrada a través del Mar Rojo a la tierra prometida. Luego de Josué vamos a ver también el libro de los jueces porque es continuación del libro de Josué, prácticamente es como si fuera el mismo libro en dos pedazos. Ok, bueno, voy a presentarles este video, voy a compartir en la pantalla.
Voy a presentarles este video y apenas terminemos el video, me gustaría que participaran. Ok, ahora mismo tengo los micrófonos en silencio para que nadie interrumpa a los demás, pero después les voy a dar la opción para que ustedes reactiven sus micrófonos y me puedan decir qué idea sacan de este video, qué ideas les ofrece, ¿verdad? Sobre la imagen de Dios que da el libro, cuáles son los datos, los acontecimientos más importantes. Y verá, y sobre todo, ya conocedores como somos del Nuevo Testamento, esa imagen de Dios, cómo podemos nosotros, ¿verdad? Entender este libro para sacar lo más importante, el aspecto importante, y aquellas visiones de Dios como guerrero, etcétera, pues entender que son secundarias y que muchas veces son solamente una visión de alguien que escribe y no la visión real de Dios. Ok, estoy compartiendo mi pantalla. Yo sé que los que tienen celular tal vez lo vean un poquitico, pero bueno, o sea, lo vean chiquitico, pero lo van a escuchar. Si tienen computadores mejor porque los gráficos son hermosos, me encantan. Este narrador hace gráficos hermosos. Pero bueno, si no tienen la posibilidad de verlo, porque yo sé que en el teléfono se ve muy chiquitico, pues que tengan la posibilidad por lo menos de escucharlo y de poder entender. Bien, les comparto el video y apenas terminemos el video vamos a compartir la idea esencial. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo.
Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el séptimo día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas dos historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel. Así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes.
Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da dos discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel.
Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un Dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad. Y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos. Así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos. Y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo. Y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo. Y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de jueces. Muy bien, hermanos y hermanas, El libro de vamos a compartir, ¿verdad? Un poquito lo que han logrado ustedes percibir, ¿verdad? De estos 2 videos. A mí me gustan mucho los dos, uno tanto como el otro. Esta historia de los jueces, igual que el libro de Josué,
son muy interesantes, sobre todo porque como el narrador mismo lo decía, eh, Dios utiliza esta situación que a veces es sumamente complicada, difícil, no para validar sus actos. Dios no valida esos actos absolutamente, pero actúa, o sea, en el sentido de que está presente. Dios no abandona a su pueblo nunca, a pesar de todos estos líderes, ¿verdad?, que guían a su pueblo, toda esa situación en la cual se involucra el mismo pueblo de Israel, muchas veces en adoración de ídolos, en matanzas. Pero bueno, me gustaría que compartiéramos ideas porque yo sé que los videos traen a la mente muchas ideas interesantes en ustedes y me gustaría, les voy a dar la posibilidad de reactivar sus micrófonos para que compartamos ideas, compartamos opiniones, compartamos preguntas también que surjan. Yo sé que son videos bastante rápidos en el sentido de que narra, por eso me gusta mucho, porque en poquitos minutos narra completamente todo lo que el libro nos dice. Y sobre todo nos da siempre una idea esencial. A mí me encanta mucho la idea esencial al final del libro de los jueces, porque Dios lo que quiere hacer ver es que definitivamente la época de los jueces fue una época terrible y se necesitaba un rey. Y ahí es donde entonces surge, como ustedes saben, Saúl y bueno, toda la monarquía de Israel, que comienza con Saúl y continúa con David, el rey David, que es el esplendor grande, y luego Salomón, los tres grandes reyes de Israel. Pero antes de los reyes de Israel viene esta época bastante compleja de Josué para reconstruir la tierra después de entrar, y luego de los jueces de mantener lo que es el liderazgo en el pueblo. Pero bueno, ya no hablo más porque quiero escucharles a ustedes. ¿Pueden reactivar los micrófonos? Creo que sí, ya les he dado la oportunidad. Sí, sí les he dado la posibilidad. Entonces, si alguien quiere compartir sus ideas, qué les pareció estos videos, qué enseñanza les trajo. Buenas noches, padre Humberto. Le saluda Jimena. Adelante, Jimena. El- para mí, en esta narrativa del video, y sí, en mismo se sucede en la Biblia, el pecado más grande que se hace es adorar a otro Dios, donde todos en este caso, adorar a otro Dios, y también el pecado del hombre, que es el pecado de la carne, salvo de aquellos que prácticamente pidieron perdón. Caso contrario, Dios supo medir las circunstancias de su pueblo en cuanto iba avanzando. Gracias. Muchas gracias a ti, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Le habla Yaredi desde Ecuador. Soy venezolana, pero vivo actualmente acá. En Ecuador. Muy bien, Yaredi. Sí, sí. Bueno, lo que más refleja, bueno, según mi punto de vista, en ambos videos es cómo hacen como una transición desde que inicia el pecado, ¿no? Y a faltar los mandamientos, al no seguir la línea de los mandamientos de Dios, se empieza a caer como en el pecado y en la tentación, y como esa revolución de caer en dioses falsos, en hacer con el cuerpo, como allí decían, lo que quisieran, y con todo hacer como lo ellos quisieran, y también que a creerse que ellos con eso iban a poder con más, o sea, ser más grande que Dios. Y de allí, pues Dios como que toma la decisión de ver todo el desastre que de una u otra manera se estaba formando, y decide acabar y empezar desde cero. Ya, sin embargo, también es notorio que cuando cuando hubo el arca de Noé, él también hizo un pacto de que no iba a volver a acabar más nunca con las generaciones. Pero creo que todo eso es proporcionado por el hombre, por la falta de Dios en los corazones. Y si nos vamos a la actualidad, llevamos todo eso a lo actual, pues sigue siendo destrucción por todos los lados. Y sigo creyendo que
que es la falta de Dios en los corazones. Como usted dice que, por ejemplo, la oscuridad es la falta de luz. Yo creo que todo eso viene desde antes por la falta de Dios en los corazones, por la falta de fe. Gracias, Padre. Definitivamente, muy bien, gracias. Mira, una de las cosas que más se ve en esta parte del Antiguo Testamento es lo que tú estás diciendo. O sea, esa ausencia de Dios, que obviamente se ve no solamente en los líderes, se ve también en todo el pueblo, es la que lleva a esta destrucción. Fíjense que cuando Dios se aleja, bueno, Dios no se aleja, obviamente, vamos a verlo desde otro punto de vista. O sea, cuando el hombre se aleja de Dios y cuando hay esa lejanía de Dios en los corazones de los hombres, se ve esa destrucción, se ve también esa situación de maldad. Eh, y, y desde el punto de vista religioso, que es lo que precisamente a nosotros nos interesa, ¿verdad? Poder entender desde el punto de vista religioso la narrativa bíblica. Si nos damos cuenta, cada uno de estos líderes o cada una de estas situaciones que vemos en la Biblia desastrosas es por esa lejanía de Dios. O sea, Dios es muy claro, Dios te ha dado mandamientos, Dios te ha dicho ama al prójimo, cuida al prójimo, Dios te ha dado no solamente los mandamientos y las normas, sino que Dios te ha dado su palabra, Dios te ha dado su revelación, y mientras más el hombre se aleja de Dios, más destrucción hay, como el calor y el frío, ¿verdad? Que hablamos. Mientras más tú te acercas a Dios, hay esa cercanía de Dios, ese amor de Dios, esa compasión con el otro. Una persona que se ha alejado de Dios obviamente es destrucción, y verlo de parte de los jueces, en este caso, que son los líderes del pueblo de Israel, es muchas veces bien difícil, bien duro, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, estas son las personas que nos vienen a hablar de Dios y son las personas que al contrario están más alejadas de Dios. Entonces hay que entender que muchas veces no toda la persona que se presenta como puente entre Dios y los hombres es la persona más cerca de Dios. Recuérdense que la cercanía o el alejamiento de Dios no te lo da un título, no te lo da un estatus, te lo da el hecho de estar cerca de Dios. Y aquí es donde nosotros percibimos una ausencia de Dios grandísima. A pesar de que ellos hablan en nombre de Dios, matan en nombre de Dios incluso, porque los jueces mataban incluso en nombre de Dios, como ustedes vieron en la narrativa de jueces. Sin embargo, no es Dios, ni tampoco es el nombre de Dios. Es un error completamente de parte del líder. Sí, completamente de acuerdo contigo. Es la ausencia de Dios la que hace eso, y la que hace que surja entonces la idea de nombrar un rey para Israel que sea la persona que pueda llevar el nombre de Dios al pueblo, y por eso es que surge el gran rey Saúl, que tampoco son perfectos, tampoco pensemos que pasó la época de los reyes y ahora tenemos la época de los, pasó la de los jueces y ahora tenemos la de los reyes, ahora es la etapa mejor. No, sí mejoró un poco, sí hubo más acercamiento de Dios, pero vuelven de nuevo al pecado, porque recuérdese que David, que es uno de los mejores reyes de Israel, si no el mejor, considerado por ellos mismos, es el peor pecador de todos, porque de hecho él se acuesta con la mujer de Urías, tiene un hijo que es fuera del matrimonio, un desastre también desde el punto de vista moral, aunque en otras cosas obviamente David es ejemplo, incluso a nivel de los salmos, los cánticos, etcétera, la alabanza a Dios. Entonces, como tú decías, ¿verdad? Lo llevamos a la realidad actual, y el alejamiento de Dios es lo que produce ese desastre. Cuando Dios no está en el corazón de los hombres, pasan cosas horribles, pasan cosas desastrosas. Muy bien, ¿alguien más? Buenas noches, padre. Le saluda Hilda, también de Ecuador. Bueno, el mensaje que puedo ver aquí es que los escritores bíblicos nos quieren dejar justamente esto, ¿no? La falta de fidelidad del hombre, la falta de compromiso con
con Dios, ¿no? Porque vemos que Dios es tan amoroso, tan generoso, que a pesar de que tanto Josué como los infinitos, la cantidad de reyes que Dios los siguió poniendo a cargo de un pueblo, a pesar de las veces que ellos cayeron, Dios sigue obrando, ¿no? Por eso sigue apareciendo otro juez, otro enviado de Dios para guiar a su pueblo. Entonces, yo creo que ahí se ve la gran fidelidad, el gran amor de Dios, que conoce nuestra debilidad como seres humanos, que nos dejamos llevar justo lo que decía nuestra hermana, ¿no? Por la desobediencia. A veces no entendemos esa gran riqueza que es que Dios te tome a ti como un guía, ¿no? Como un maestro. Y eso puede sucedernos a nosotros también ahora en la actualidad. Muchas veces estamos a cargo, yo que sé, dependiendo de lo que hagamos, de unos niños en la catequesis, de una comunidad, y tal vez nuestro ejemplo no es el suficiente, ¿no? No somos las personas que en vez de guiar como tenían asimismo estos jueces también, de guiar a su pueblo, tal vez nuestras acciones no van de acuerdo a lo que predicamos. Y ahí es lo que decía usted, ¿no, padrecito? En verdad, podemos a veces sabernos toda la Biblia, sabernos cuántas cosas, tener muchos cursos realizados, pero si esto no va con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, no sirve de nada. Y volvemos a caer en eso, ¿no? En que nosotros verdaderamente sin Dios no somos nada. La desobediencia nos lleva a esto, a creernos de que sin ellos, sin Dios podemos hacer lo que quiera. ¿Y qué va a hacer eso? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, podemos caer justo hasta lo más bajo. Sabemos que nosotros sin Dios no podemos avanzar. Y nos recuerdan estos escritores bíblicos, perdón, justo eso. El gran amor que Dios nos tiene y que Dios nunca se va a cansar de seguirnos llamando pese a las miles de equivocaciones que tengamos. Eso es, padrecito. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y precisamente esta es la historia del pueblo de Israel constante, no solamente ahora, sino desde la creación. Los primeros que se alejaron de Dios fueron Adán y Eva. Y desde el primer momento cuando se alejan de Dios, viene la destrucción y viene el pecado y viene no solamente el pecado que afecta al alma, o sea, al corazón del hombre, a su espíritu, sino también a la realidad en la que vive, porque imagínense, del pecado viene también como diríamos, el asesinato, como pasó con Caín y Abel. Y toda esa maldad que hay en el corazón del hombre repercute después en la misma relación con los demás, con los otros, y lo vemos en la realidad cotidiana. Una familia que tiene a Dios es una familia que permanece unida, una familia que ora unida, que ora junta, que tiene a Dios en su corazón, es una familia que se construye. Una familia que no tiene a Dios tiende a la desaparición, tiende digamos, a la destrucción. ¿Por qué? Porque si no está Dios en el corazón del hombre, pues puede caber en el corazón del hombre cualquier otra cosa. Puede caber el pecado, la maldad, la destrucción, muchas veces la misma envidia, los rencores, etcétera, ¿no? Esta es la historia no solamente del pueblo de Israel, es la historia de la humanidad. Desde Adán y Eva, que fueron los primeros que se alejaron de Dios con el pecado, hasta la mismísima actualidad. A través de toda la historia de Israel, siempre vamos a ver lo mismo. Dios que no se cansa de buscar al hombre, de buscarlo, de buscarlo, de buscarlo. El hombre que se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. Y en ese alejamiento, entonces cae. Cae en el pecado, cae en la maldad, cae muchas veces en el conflicto con los demás, porque cuando no está Dios en el corazón del hombre, obviamente entra el conflicto. No es lo mismo una pareja que ambos tienen a Dios en su corazón, a una pareja donde no está Dios en el corazón, que no tiene sentido. Porque fíjense que el amor humano tiene sentido cuando Dios está en el corazón de ambos y hay esa unión. Igual también en las familias. Si no está Dios en el corazón, lo que hacen es que cada uno, pues,
va por su propio camino, se aleja, se encuentran, hay choques, ¿por qué? Porque Dios es el que garantiza la unión, Dios es el que bendice la unión. Si no hay esa bendición, si no hay esa unión, es muy difícil. Entonces, ahí lo llevemos a todos los planos de la vida, no solamente al plano de la familia, de la pareja, etcétera, llevémoslo al plano también de donde vivimos, de donde trabajamos, de donde nos movemos, de donde existimos, a con quién hablamos, todo lo mismo. ¿Está Dios? Las cosas van a ir muy bien. ¿No está Dios? Viene entonces la destrucción. Y que esté Dios no implica, porque hay veces que hay personas que dicen, bueno, pero si en la iglesia, que es donde está Dios, hay muchas veces grandes divisiones. Ojo con esto. La iglesia es el lugar del encuentro con Dios, pero no quiere decir que todas las personas que se consideran de iglesia, que todas las personas que participan en la iglesia tengan a Dios en su corazón. Eso no es 100%, porque los primeros acercados a Dios fueron Adán y Eva, que nacieron en gracia, con la gracia creacional, que eran los hijos predilectos de Dios, fueron los primeros y fueron los primeritos también en pecar. Entonces, no pensemos que, porque yo sé, hay muchas personas que hablan siempre, pero ¿cómo si en la iglesia, que es el lugar donde está Dios, donde permanece Dios, etcétera? A veces hay divisiones, a veces también hay errores, hay envidias, hay conflictos, hay guerras a veces, ¿no? Psicológicas incluso. Es porque no siempre el lugar, sí, obviamente es el lugar de Dios, donde Dios mora, está el Santísimo Sacramento, etc. Pero no siempre el corazón del hombre que va a la iglesia, no siempre está lleno de Dios. ¿Por qué? Porque la opción de Dios no es un lugar físico. La opción de estar con Dios es un lugar espiritual en el corazón del hombre. Que el lugar físico obviamente nos ayuda, porque está Dios allí, está presente en el altar, en el Santísimo Sacramento, pero tú puedes ir a la iglesia 1000 veces, vivir en la iglesia, dormir en la iglesia al lado del Santísimo, pero tener un corazón lleno de odio, tener un corazón lleno de envidia, tener un corazón lleno de cosas que no son de Dios, porque a veces yo digo siempre, tú puedes entrar en la iglesia, pero la iglesia no entra en ti. Y entonces ahí es donde se da el conflicto. Puedes entrar en Dios, pero Dios no entra en ti. Es lo que pasa vieron la historia de los jueces. Ellos estaban entrando en la vida de Dios porque acuérdense que el juez, igual los reyes, igual los patriarcas, los profetas, siempre eran líderes religiosos. Por lo tanto, eran personas que hablaban en nombre de Dios, que se presentaban como embajadores de Dios, pero Dios no estaba en el corazón de ellos. Y estos escritos bíblicos son una historia sumamente potente y fuerte para darnos a entender que no siempre el que entra en Dios, en el sentido de que entra, quiere decir, entra a formar parte de la iglesia o entra a formar parte de un liderazgo religioso, etcétera, no siempre abre su corazón para que el mundo religioso y Dios entren en su corazón. Y eso lo vemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a veces por eso es que pedimos siempre la conversión, conversión, conversión siempre durante la cuaresma. ¿Por qué? Porque no basta estar allí delante del Santísimo y creerse muy religioso o estar en la presencia de Dios constantemente, porque si no dejas que Dios entre en tu corazón, es como quien va a un lugar, pero se encierra completamente en sí mismo y no deja que ese lugar penetre su corazón. Entonces, no dejas que Dios penetre tu corazón, pues te vas a ir de la iglesia así mismo como entraste, de la misma manera o peor a veces, porque los conflictos a veces son inclusive peores, lamentablemente, ¿no? En los grupos humanos y los grupos eclesiásticos. Entonces, yo siempre digo, no se trata de entrar en la iglesia, sino dejar que la iglesia entre en ti. O sea, no solo entrar en Dios, sino dejar que Dios entre en ti. Muy bien. Vamos a escuchar alguna otra idea, alguna otra reflexión sobre lo que hemos visto.
Padre, buenas noches. Sí. Yo estamos viendo el video muy interesante. Estamos hablando ahí sobre varios reyes que quisieron llevar adelante el pueblo de Jerusalén, pero todos ellos fracasaron. Ujú. El motivo de que ellos fracasaron, a pesar de que eran hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, pero cuando ellos tuvieron la oportunidad de ver más allá de la fe que ellos tenían en Dios, ellos cambiaron. Ujú. A raíz de eso, nosotros estamos viviendo prácticamente lo mismo, solo que ahora lo estamos viviendo en nuestra juventud. Ujú. Son los jóvenes los que se alejan de la iglesia. Entonces, uno como catequista tiene que trabajar muy fuerte con ellos para que ellos vuelvan a encontrar al Señor. Y se hace a través del Evangelio. Evangelizar a los niños es lo más importante que tenemos ahora como catequistas, de enseñarle a estos niños que existe un Dios y que Él nunca nos ha abandonado, que Él siempre ha estado con nosotros y Él nunca nos va a dejar. Exactamente. Sí, y mira, no solamente los jóvenes, yo creo que hay una realidad bastante profunda, fuerte, que son ataques a veces, son ataques de Satanás. Fíjense que cuando nosotros miramos la realidad que nos rodea, vemos no solamente los jóvenes alejándose de la iglesia, si vamos a países inclusive desarrollados, vamos a encontrar incluso personas que llevaban años y años en la iglesia y vamos a encontrar mucho alejamiento de Dios, porque son sociedades muy industrializadas, sociedades que tienen, como decimos nosotros, entre comillas, como que piensan que tienen a Dios tomado por las barbas, ¿no? Que no necesitan de Dios. Y eso obviamente es una realidad que vivimos en la actualidad y estamos viviendo situaciones bastante complejas, bastante complejas. Ahora mismo todo lo que es el modernismo está entrando dentro de la iglesia. Vean cómo la respuesta, ¿verdad? De los obispos alemanes con esta situación sobre el celibato sacerdotal es bien seria. Yo entiendo por qué ellos lo hacen. Yo entiendo que es una iglesia que se va avejentando, donde los sacerdotes se van siendo cada vez más ancianos y no tienen vocaciones, no tienen vocaciones. Lamentablemente no salen vocaciones. Países desarrollados, Alemania, España es horrible, Francia, Italia un poquito, no mucho, poquísimo, un poco mejor que los demás, pero mal también, mal. Tiene un poquito más porque, claro, obviamente el hecho también de que el Papa está allí, pues da la oportunidad también, grupos de jóvenes y tal, de vocaciones, pero mal, porque de hecho hay párrocos atendiendo 2 parroquias a la vez y hasta 3. Se me tocó cuando estuve allá ayudar a los párrocos a atender a veces 2 y 3 parroquias. Cuando iba de la universidad que teníamos la ayuda en la Semana Santa, porque en la Semana Santa en la universidad estamos libres y yo me iba a ayudar a algún párroco en la Semana Santa. Y es complicado porque no hay vocaciones, lamentablemente. Nos dicen, mira, estamos así ahora, pero de aquí a 10 o 20 años probablemente estemos peor. Tengamos incluso que cerrar parroquias porque no hay vocaciones. Entonces yo entiendo lo que hacen los obispos alemanes por la falta de vocaciones que hay, la situación en la que ellos están. Pero por otra parte, el miedo es que nos confundamos con el modernismo y digamos, bueno, ahora se acepta todo y cualquier cosa, y entonces la iglesia pierda su misión, pierda prácticamente su objetivo y su fundación como Cristo lo quiso, solamente por responder a una situación moderna de alejamiento. Como tú decías, los jóvenes se están alejando de Dios. Y si no tenemos jóvenes, ¿de dónde vamos a sacar las vocaciones? Porque de ahí que salen las vocaciones, de los jóvenes.
de los jóvenes que se acercan como monaguillo, me gustaría en un futuro convertirme en sacerdote o en religioso, religiosa. Eh, y claro, pero al haber ese alejamiento fuerte de parte de los jóvenes, entonces carecemos de vocación. Entonces, ¿cómo vamos a atender comunidades que ahora mismo ya están siendo atendidas por poquitos sacerdotes, a veces incluso misioneros que vienen de otras partes, porque hay lugares donde ya no hay? Aquí en Estados Unidos obviamente hay un poquito más porque eh, hay muchos misioneros que vienen de otras partes, pero no porque hayan vocaciones internas que vengan de acá, tampoco hay. O sea, está también la situación bien compleja. Entonces, no es fácil, no es fácil. Yo entiendo que no es fácil y obviamente eso es lo que los obispos alemanes estaban queriendo decir al Papa, pero el Papa mantiene su voz de que una iglesia particular no puede absolutamente cambiar la doctrina de la Iglesia Universal, porque ellos son una iglesia particular, en el sentido de, acuérdense que las iglesias particulares son las iglesias nacionales, en el sentido de que los obispos de una determinada nación constituyen lo que se llama la iglesia particular dentro de la iglesia católica. No, no es que sea otra iglesia, sino que es para circunscribirla, ¿verdad? Como se hace con las diócesis, pues un grupo de diócesis dentro de una nación es una conferencia episcopal y se llama iglesia particular. No puede influir en la Iglesia Universal porque la Iglesia Universal tiene su doctrina y no puede cambiar porque una iglesia particular tenga una necesidad o una situación, sino que al contrario, tenemos que buscar dónde está el problema. Y el problema no está en que, bueno, no tenemos vocaciones, vamos a dejar entonces que también los sacerdotes pues se casen, pues así vamos a tener más vocaciones. Y no es cierto, porque hay países como los países de Europa del Este, donde la Iglesia Católica tiene sacerdotes casados, ordenados casados, como los diáconos, ¿verdad? Como nosotros tenemos los diáconos, allá también hay sacerdotes así, en la misma condición de los diáconos, ya casados, con familia, y no tienen tampoco vocaciones. Ese es el problema, que a veces pensamos, ahí vamos a tener más vocaciones. No, no quiere decir que tengamos vocaciones, ellos tampoco tienen vocación. Entonces, el problema no está en el celibato, el problema está de raíz. Lo que el hermano decía del alejamiento de Dios por parte de los jóvenes, ahí es donde está el problema. No es que sí celibato o no celibato, o ordenar no sé, es que la iglesia puede pensarlo, eso el Papa ni siquiera se está cerrando a eso. El Papa lo que le está diciendo, ustedes no pueden absolutamente dar una orden o una decisión para una iglesia particular si está diferente a lo que la Iglesia Universal ha proclamado como doctrina. El problema no está allí, el problema está en cómo acercarnos a evangelizar a los jóvenes, utilizando los medios de comunicación social, utilizando todo lo que la iglesia tiene, pero para acercarnos a los jóvenes. Hay párrocos que no se acercan a los jóvenes. Hay párrocos que simplemente hay que acercárseles a él. Padre, ¿me puedo confesar? O qué sé yo, no puedo, estoy ocupado, no sé qué y tal. Si ellos no se acercan a los jóvenes, pues obviamente los jóvenes no van a inspirarse en una vida sacerdotal para decir, yo en un futuro quiero ser sacerdote, no lo van a hacer. Entonces, se requiere un trabajo muy fuerte evangelizador para que los jóvenes puedan ser evangelizados, los jóvenes puedan estar cerca de Dios, cerca de la iglesia. A mí me gusta siempre traer a los jóvenes cerca y decir, bueno, que hay un grupo de monaguillos, hay un grupo de fútbol que sea ¿cómo se dice? Un equipo parroquial perfecto, que vamos a jugar contra otras parroquias o lo que sea, pero atraer a los jóvenes que se sientan que la iglesia es parte de su vida, para que Dios a través de ese apostolado pueda entrar en los corazones de ellos y ellos digan, sí, en el futuro yo quiero también evangelizar a otros jóvenes, yo quiero también hacer actividades para los jóvenes y poder ofrecerles la evangelización. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que está faltando. Eso es lo que está faltando y es la ausencia de Dios. No porque Dios esté ausente, sino porque nosotros nos ausentamos de la presencia de Dios y hacemos también que los demás se ausenten de la presencia de Dios. Ahí es donde está la situación y el problema. Exactamente. Eso era lo que estaba diciendo Juan Pablo II,
Y lo dijo Benedicto XVI. Y lo vuelve a recargar el Papa Francisco, que tenemos que tener una nueva evangelización. Eso se nos está refiriendo a que nosotros tenemos que usar medios acordes a la juventud y a la niñez, para que ellos puedan entender un poco más sobre qué es nuestro Señor Jesucristo y qué es Dios en nuestras vidas. Exactamente, sí, sí, tienes razón. Y fíjense que un dato interesante y curioso que yo sé que ustedes lo saben, pero porque lo han visto y lo han vivido en sus comunidades, el problema más grande está después de la primera comunión, a veces después de la confirmación, pero más que nada después de la primera comunión. Después de la primera comunión, los jóvenes se alejan. Y es que no hay como un incentivo. A veces las mismas parroquias dicen, bueno, pues ya terminó la catequesis, ya hizo la comunión, ahora ya cuando le toca la confirmación que venga, ya no va a venir. Porque si no le das un seguimiento después de la comunión, ahí es donde empiezan a alejarse. Y yo siempre digo, no es que vamos a ir por las calles a buscar a los jóvenes, bueno, si alguien lo puede hacer, qué bueno, qué bien, pero no se trata de eso, se trata de no dejarlos ir. Ese es el problema. No es de buscarlo, porque hay gente que dice, bueno, ahora vamos a buscar a los jóvenes, y entonces trata de buscar a jóvenes de 18, 19 años o lo que sea, para acercarlos a la iglesia cuando ya son gente que lamentablemente no va a venir, porque hay muchos que ya se han alejado al punto que ya no tienen una tradición cristiana y no regresan. Yo creo que tenemos que trabajar para no permitir que se nos vayan desde chiquitos. O sea, empezar a evangelizarlos, empezar a tener actividades en la iglesia que los mantengan siempre, siempre unidos a la iglesia. No para hacer la primera comunión, porque hasta ahí más o menos perseveran la mayoría. Es después de la primera comunión que empiezan a alejarse, empiezan a encontrar que la iglesia no es el lugar para ellos. ¿Por qué? Porque van y encuentran una cantidad de viejos, hacen prácticamente todas las actividades como los viejos. Y hay algunos chiquillos que tienen, como digo yo, que tienen alma de viejos y están ahí y rezan el rosario con los más ancianos y todo porque tienen como alma de viejo. Pero hay algunos que no, hay algunos que tú tienes que decirle, mira, para rezar el rosario, vamos a hacerlo al estilo juvenil, vamos afuera con la guitarra, hacemos cosas que sean adecuadas para ellos, porque lamentablemente nosotros nos quejamos de que se alejan, pero es porque nosotros no hacemos nada para que se queden y por eso se nos van. Y ellos no lo quieren decir, no es que no lo quieren decir, es que tal vez no tienen la manera de comunicarnos, pero nos están diciendo, no me voy a quedar en un ambiente donde yo como joven no sea aceptado, recibido. O sea, algunos sí, algunos ya les digo, yo tengo algunos que me dan mucha gracia y todo porque tú los ves que son niños o jovencitos, pero que sus papás los han llevado siempre a la iglesia y se han criado en un ambiente de adultos donde no tienen otros niños y tienen como alma de adultos. Y entonces están allí súper concentrados en la misa y todo. Pero en realidad es porque tienen alma de adultos, porque son adultos, ¿no? Porque son adultos chiquitos, pero no porque cualquier niño va a hacer eso. O sea, el niño tiene dificultades de concentración, el niño tiene necesidades de expansión, de juego, de otras cosas. Entonces, nosotros nos dedicamos mucho a eso, o sea, mi congregación nos dedicamos mucho a eso, por eso conozco. Y siempre queremos atraer a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, con sus características. O sea, si te gusta el canto, si te gusta, si no te concentras por mucho tiempo, entonces no puedo hacer la misma actividad por mucho tiempo, sino cambiar, porque ellos, ustedes saben, ya haciendo una tarea les cuesta trabajo porque no se concentran, es normal, por su edad, ellos, su pensamiento es muy volátil, entonces están en una cosa, luego en la otra. Entonces, la iglesia tiene que adaptarse a ellos, no ellos a la iglesia, porque no se van a adaptar a una iglesia de adultos o una iglesia de viejos, como digo. No, ellos tienen que percibir que la iglesia se está adaptando a ellos y que se adapta a todos, ¿ok? A los niños, a los jóvenes, le ofrece a todos, a una viuda, pero también a familias. La iglesia tiene que tener todas las características. Si tú eres casado o casada, la iglesia tiene que tener un grupo para eso. Si tú eres una viuda, la iglesia tiene que tener un grupo
para viudas. Si tú eres un niño de 12 años, que eres un preadolescente, la iglesia tiene que tener actividades para un preadolescente con líderes especializados para esa edad que puedan ayudar a esos jóvenes a que no se vayan, porque ya una vez se van después de la comunión, ya no regresan. Ya no, pueden regresar a hacer la confirmación, pero con la misma salen, con la misma se van porque dicen, ya hice la confirmación, ya no les queda nada que sea propio de ellos, ¿no? De su edad, de sus características. Entonces, sí, yo creo que más que quejarnos de que los jóvenes se nos van, yo creo que tenemos que quejarnos de que la iglesia no está haciendo lo suficiente como para detenerlos, como para tenerlos. Y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos, a todos, a todos, a todos. Esa es la realidad. Muy bien, ¿alguien más? Buenas noches, padre. Mire, yo tengo algo que comentarle. Por ejemplo, yo Sí. soy miembro de una asociación, de un grupo de oración de jóvenes y adultos para Cristo. Nosotros nos reunimos los viernes en comunidad abierta. Cualquier persona es bienvenido. Los viernes nada más el discipulado, pues para irnos educando un poquito más y poder prestar el servicio. Los lunes, por ejemplo, algunos vienen familias completas, tenemos cuidado de niños y los separamos de acuerdo a la edad. La mayoría de los niños que son parte de nuestra comunidad, tenemos monaguillos, tenemos incluso, para gloria de Dios, salió un sacerdote de nuestra comunidad y tenemos grupo de oración donde se juntan los puros adolescentes los miércoles. Entonces tratamos de envolver a nuestros hijos y más que nada pues tener un testimonio de vida. Porque cómo podemos tratar de que ellos vengan a la iglesia, cómo tratamos de enseñarles que tienen que estar cerca de Dios, de orar, si nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, hay niños chiquitos que cuando ya no los llevamos al cuarto donde los vamos a cuidar, nos preguntan si se nos llega a olvidar. Hoy no vamos a hacer la oración, porque antes de que empiecen a jugar algo, hacemos una oración pequeña y les pedimos que cada uno de ellos participen. Y es bonito ver cómo ellos, a pesar de que unos tienen 2, 3 añitos, a veces ellos dirigen la oración, una oración chiquita, pero van aprendiendo. Y cuando vamos a misa, pues es bonito verlos que van al frente, que son monaguillos en las misas con las lecturas. Todo tiempo, como 2 años que iniciamos con la Iglesia Católica. Apenas pues son poquitos salones, pero irlos involucrando. Y es bonito, por ejemplo, cuando los llevan a misa, entre semana, a la misa a las 8:30, ver todos los niñitos ahí bien concentrados. Ellos, o sea, porque ya saben la importancia de la misa y participan y tienen su coro chiquito. Entonces, es bonito, pero más que nada, el darles el testimonio a nosotros de cómo nos portamos y como miembro de un grupo de oración, pues no podemos, por ejemplo, andar en la calle y decir malas palabras o tratar mal a los demás, porque todos los ojos están puestos en nosotros. Entonces, hay que poner el testimonio más que nada, para que la gente vea cómo nos tratamos, cómo nos respetamos, cómo nos apoyamos y cómo tratamos de apoyar a la demás gente. Y es una manera de mantenerlos ahí. Tenemos niños chiquitos y niños grandes, adolescentes, y ponerles actividades, pues, de acuerdo a su edad. Por ejemplo, este año es la primera vez que vamos a hacer la representación de la Pasión y están ahí. Los hemos involucrado como en grupos de baile, de danza y eso, y participan. Entonces, cada vez uno invita al otro y invita al otro. Y antes éramos pues la comunidad latina y ahora ya hay niños americanos participando con nosotros y es bonito. Es bonito porque van aprendiendo otras culturas. Por ejemplo, tenemos 5 o 6 comunidades, filipinos, coreanos y así, son como 6 comunidades. Entonces, ya están más unidos, cada vez estamos más unidos, participamos en más cosas. Por ejemplo, en diciembre, para la celebración de la Virgen de Guadalupe, fue bonito ver tanto americano compartiendo con nosotros, los filipinos también. Entonces es bonito irlos enseñando y enseñar a los jóvenes y ver un grupo grande de jóvenes, porque ya ve que los jóvenes realmente pues sí se han alejado mucho. Pero sí, yo pienso que lo importante es educarlos desde casa con el ejemplo
Y acuérdense, recordando que el testimonio arrasa, entonces pues dando un buen testimonio del amor, reflejando ese amor que Dios tiene por nosotros, compartírselos a ellos y enseñarles a amar y a respetar al prójimo, porque pues si no, ¿cómo? Y pues seguir haciendo lo más que podamos, porque pues si no hacemos algo nosotros, a veces también nos ponemos, oh no, es que estamos esperando que la iglesia haga esto. Sí, la iglesia tiene que hacerlo, pero si nosotros no apoyamos, pues también ¿por qué nos vamos a quejar si no apoyamos? Entonces tratar de apoyar las actividades de nuestra parroquia y no soltarnos de la mano de Dios y seguir más que nada en oración por nuestros jóvenes. Muy bien. Y qué bueno, me gustaba mucho como tú decías que están de 2 y 3 añitos. Qué bueno que ustedes hacen ese trabajo evangelizador con los jóvenes, con los niños, desde chiquiticos. A veces que nosotros queremos que ellos estén en nuestras parroquias, que hagan oración y tal, pero no comenzamos con ellos de pequeñitos. Y eso es muy importante. Es muy importante empezar ya de chiquititos porque hay algunos que dicen, ay, padre, que mi hijo, que no sé qué, se alejó de la iglesia y tal. Bueno, no se va a alejar de la iglesia si tú le educas a pertenecer a la iglesia desde bien chiquititos y darle responsabilidades, así como decía la hermana, tú vas a guiar la oración de hoy, mañana te va a tocar a ti o al otro y tal. Y así tú los mantienes desde bien chiquititos, 2, 3 añitos, están allí, crecen, se hacen adolescentes y van a estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque se les ha educado a eso. Ahora, si tú no los educas a eso, si simplemente van para hacer la comunión, se van a alejar. Se van a alejar porque van a ver la iglesia solamente como un show para hacer la comunión, la primera comunión, y ya se fueron. Entonces, en eso tenemos que trabajar mucho y estos grupos son muy importantes. Y estos grupos no todas las iglesias lo tienen, no todas las parroquias lo tienen. Y eso es muy importante, que no lo perdamos de vista. Muy bien, muy bien. Ya el tiempo prácticamente se nos ha ido. Hay muchas cosas en el chat. Lo voy a revisar solamente ahí para no quedarnos con eso. Antes de irnos, sí me gustaría ver ver los comentarios del chat. Muy bien. Dice, desobedecer a Dios o no reconocerlo como parte de nuestra vida nos lleva a caer en el pecado, apartarlo de nuestra vida. Dios nunca se aleja del hombre, es el hombre que se aleja y nunca sabe cuándo se aleja, pero sí se da cuenta que, que tan lejos está de Dios cuando empieza a perder su fe. Exactamente. No reconocer a Dios en nuestra vida por nuestros pecados, por eso nos lleva a hacer cosas desagradables, mentir, desobedecer a Dios. Igual tiene mucho que ver con los papás, pues conozco una vecina que por no pasar mucho tiempo allí dice solo espera la edad para que su hijo haga su comunión. Eso me dijo después que mi hijo hizo su comunión, después mi niño sigue en la catequesis para la confirmación. Sí, lamentablemente el ejemplo de los padres es muy importante. Si los padres lo llevan nada más a hacer la comunión, obvio que no va a pertenecer a la iglesia porque solo lo llevaste para eso, ¿no? Para cumplir con una tradición, para hacer un show, porque a veces es bonito la foto y tal, pero no va a entrar Jesús en el corazón si no consideramos la comunión como un acto importante de encuentro con Dios y no como una actividad. Bueno, voy a darles la bendición. Ya se nos ha agotado el tiempo, ya son las 10 de la noche. Voy a darles la bendición para que vayan a dormir en la paz del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, hoy no tenemos los avisos porque Vanesita está en como ya vieron, que está en un funeral y bueno, no tienen mucho internet. Solamente responder la pregunta de César en el chat, dice, ¿cómo puedo obtener ese video? Miren, los videos están en YouTube, se los voy a colocar acá en el chat, así que antes de terminar la reunión, traten de abrirlo, copiarlo de alguna manera, porque si no lo van a perder.
Déjenme colocarlo en el chat para aquellos que quieran ver el video de nuevo. Está muy bonito. Así que si pueden verlo de nuevo, les va a ayudar mucho a entender sobre todo esta fase. Ellos tienen mucho, este canal tiene muchos videos así de libros de la Biblia como resumidos en 8 o 10 minutitos con dibujos hermosos y un resumen muy hermoso de los libros, de cada uno de los libros de la Biblia. Yo utilizo mucho estos porque me gustan mucho y son muy explícitos a la hora de hablar de la historia de los jueces y de Josué, pero bueno, hay otros libros de la Biblia también bien bonitos, reducidos así en animados, así que si quieren pueden verlo en YouTube y pueden aprovechar de esos videos para aprender más de la Biblia. No, el canal se llama Bible Project Español. Es como se llama el canal de... Bueno, cuando abran el video van a ver debajo que está el canal Bible Project en español. No es el canal nuestro. Esto es obviamente unas personas que se dedican a enseñar la Biblia a través de dibujos animados y bueno, son bien bonitos, son bastante hermosos. Si les puede servir de algo, pues qué bonito, ¿verdad? Bueno, ya les he dado la bendición. Hoy no vamos a tener avisos, así que voy a despedirme de ustedes. Que tengan una linda noche y espero con la bendición de Dios que puedan dormir en la paz del Señor. Que tengan una linda noche y una linda Semana Santa. Si nos vemos ya con algunos, obviamente nos vamos a ver ya hasta el próximo martes. Entonces ahí nos saludaremos de una feliz Pascua de Resurrección. Mientras tanto, bueno, que tengan una linda Semana Santa todos.